Adeusa Tarde de Sanación le da la bienvenida a todas y todos, a ustedes, a esta noche donde vamos a disfrutar de esta interesante conferencia, la ciencia, la espiritualidad y la magia. O sea, la magia de la ciencia y la espiritualidad. Algo muy importante y que vamos a saber y a conocer en esta noche. Queremos entonces, antes de darle la palabra a la presentadora de nuestro expositor de hoy, pues pedirle si tienen alguna información pública al presidente, pues este es el momento de hacerlo. Señor presidente, Jorge. Bueno, muy buenas noches. Ya que me dieron la palabra, gracias Valentina. Brevemente, solamente pedirle a todos y a todas las personas que han entrado a esta conferencia, muy importante, que vamos a recibir de parte de nuestro querido amigo Francisco Rosario, es que estén pendientes de todas las invitaciones que seguirán a partir de esta semana, ya que vendrán nuestros dirigentes internacionales que llegan la próxima semana y tendremos muchas conferencias públicas. Habrán actividades de firma de libros donde compartiremos con ellos y también tendremos al final de mes lo que es el encuentro nacional de socios con todos los invitados el sábado 26, donde estaremos celebrando pues un momento hermosísimo que engalana toda la institución que es FIADASEC, donde estaremos celebrando la ascensión de nuestro creador de esta institución, que es el señor Efraín Villegas Quintero, como maestro ascendido. Así pues que estén atentos a todas las invitaciones que les llegarán. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. También queremos decirle que nuestra asociación ADEUSA, que pertenece, ¿verdad?, a la Federación FIADACET, o sea, el conjunto de todas las asociaciones a nivel del mundo, pues le tiene siempre un curso muy importante que es el curso Vivencia Esencial Método de Soto. Es el curso que te permite a ti ser una persona, pues, cambiar tu vida. Y meterte a este curso va a ser la magia, la verdadera magia del cambio en tu vida. Nosotros estamos en www.adeusa.org y ahí tú puedes mirar todas las informaciones de los cursos. También Tarde de Sanación y Portal de Luz, que son los programas que damos por aquí, por GoTo. Estamos siempre aquí los miércoles para traerle diferentes conferencias muy importantes. Así es que ya sin más preámbulo le vamos a presentar a la señora, eh, que está por ahí esperando muy, Sandra de Souza, esperando muy cosa para presentar a nuestro invitado de esta noche. Con ustedes, Sandra de Souza. Gracias, gracias, Vale. Muy buenas noches a todos en el nombre de Dios. Estamos muy felices de estar aquí todos reunidos en esta familia espiritual y estamos súper contentos de que nuestro expositor de esta noche, Francisco Rosario, nos va a dictar esta hermosa conferencia, la ciencia y la espiritualidad 2025. Y vamos a presentar a Francis para que los que no lo conozcan tengan un poquito de información sobre Francis. Él es licenciado y es conferencista internacional, es, es especializado en desarrollo humano y el autor de libros A Pasos de Gigantes y Código del Vendedor, que se los recomiendo.
Durante varios años, él fue conductor del programa de televisión Cultura y Futuro, que lo pueden encontrar en YouTube, en la ciudad de New York. Ha impartido numerosas conferencias como la de hoy, cursos, seminarios en las áreas empresarial, salud financiera, prosperidad, manejo efectivo del dinero, poder del pensamiento y gestión inteligente de las emociones. Su enfoque destaca que la clave más importante para el futuro eres tú mismo y que el éxito lo llevas contigo. También él ha sido presidente, actualmente nuestro coordinador espiritual. Él se ha descatado en todas las áreas de nuestra asociación ADEUSA y es socio de más de 35, como 40 años. Y para mí es un gusto enorme de presentarlo en esta noche y sé que todos nosotros vamos a disfrutar de esta grandiosa conferencia. Que todos estemos aquí en el momento presente, que Él no tiene muchas cosas para enseñarnos y nosotros para recibir. Adelante, Francis. Bueno, pues muy buenas noches. Bienvenidos, los que vienen por primera vez y los que ya nos conocen, pues bienvenido una vez más. Hoy tenemos un tema bastante sugerente que invita a la reflexión y realmente para mí este es un tema que me apasiona, ya que la filosofía, la ciencia, la neurociencia es parte de aquellas cosas que yo sigo estudiando. Recientemente terminé de estudiar neurociencia o neurobiología, que es realmente lo que se estudia, o sea, la neuroanatomía funcional, donde podemos aprender cómo funciona el cerebro, la mente. En el día de hoy voy a presentar esta conferencia, tratar de defender dos tesis que son muy bien estudiadas en los ciclos científicos. La primera tesis es el problema que existe aún sin resolver entre la mente y el cerebro. O sea, ¿qué es lo que existe entre estos dos? Uno que es de origen intangible y otro que es muy tangible, pero tienen una interconexión bastante grande y hasta el día de hoy no hemos podido descubrir esos misterios, por lo cual al abordar esta tesis, mente-cerebro, tendremos que abordar definitivamente todas las corrientes filosóficas que han existido desde la antigüedad hasta el día presente. Y esa es la parte científica que vamos a exponer. Y la parte espiritual va a estar basada en qué es la conciencia y cuál es su origen, que todavía sigue siendo un enigma, no solamente en el mundo científico, también en el mundo espiritual, ya que si podemos analizar dónde nace el pensamiento occidental. This conference will now be recorded. Bueno. Favor de cerrar los micrófonos, micrófono. por favor. Gracias. Entonces, hoy quisiera yo defender esas dos tesis. La primera es realmente el problema mente-cerebro, para abordarlo desde el punto de vista de la teurgia, que es más o menos el concepto de cómo se conoce como magia, y también la ciencia, incluyendo las ciencias positivas, la matemática, la física, la neurobiología, la psicoinmuno, o la mejor decir, la psiconeuroinmunología también, que es una ciencia prácticamente nueva como la neurociencia. Así que lo vamos a abordar de este punto de vista y por seguro vamos a tener que hablar cuando hablamos del problema inconcluso que todavía existe después de miles y miles de años de investigación a través de los grandes filósofos, que lo vamos a ver a continuación. O sea, estamos hablando de un problema que es mente-cerebro y que arrastra con él lo que es la conciencia. ¿Cuál es el origen de la conciencia? A nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Todo eso lo vamos a abordar hoy para descubrir juntos y aprender juntos
el propósito de nuestra existencia. O sea, cómo acelerar ese proceso de transformación que es tan importante en la vida de nosotros. Si yo logro defender esa tesis y defender la segunda tesis, que va a ser demostrar más o menos basado en los estudios que hoy se tienen a través de la neurobiología, el origen neurobiológico o neuropsicológico de la conciencia, yo creo que me daré más que por servido. Así que estamos en la frontera del conocimiento porque todavía no se ha dado conclusiones reales del origen de la conciencia, igual que el origen de la vida, pero vamos a tratar de hacerlo de lo mejor que podamos. Si le parece bien, vamos a empezar y empezamos, Mariluz, por favor, con la primera. El contenido, hoy que vamos a hablar, vamos a comenzar definiendo prácticamente nuestro contenido. Vamos a hablar del problema mente-cerebro, filosofía, espiritualidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de los dualistas como filósofo. Vamos también a hablar de los monistas, tanto el materialismo, y vamos a hablar de Demócrito, Epicuro y la espiritualidad en todo su concepto. Lo interesante es que cuando abordamos el término dualista, que nace prácticamente con Platón, que fue el que realmente escribe vamos a decir, las peripecias y los vericuetos de la filosofía socratiana, lo escribe. Se dice que Platón era dualista porque hablaba de la materia y el espíritu. Aquí hablamos del concepto dualista porque incluimos el alma y el espíritu junto con la materia. Entonces, por eso decimos dualismo, no decíamos la trilogía, porque si todavía no he podido definir el dualismo, imagínense definir 3 partes de la conciencia. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando. Y la parte que tiene que ver con la materia, el monismo, que habla del mecanismo. Estaban, por ejemplo, Copérnico, Galileo, y también Descartes, que son lo considerado materialista, pero Descartes más que todo era reduccionista, pero era una persona muy brillante, independientemente de que hay personas que no tuvieron de acuerdo con la famosa palabra cogito, bueno, me acuerdo prácticamente en latín. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pero eso ya lo vamos a definir más adelante. Muy bien. Gracias, Javier, por ese aporte. Así que vamos a empezar de inmediatamente. ¿Dónde nace realmente el problema de la mente-cerebro? O sea, la neuropsicología es una disciplina científica que integra la neurología y la psicología, por lo que puede ser definida prácticamente como el estudio de la relación entre las distintas funciones cerebrales, que incluye el sistema nervioso. Hay una confusión en el mundo y es que se cree que el cerebro, anteriormente se creía que el corazón era el centro del cuerpo. Y realmente, aunque esté situado en el centro, el verdadero centro del cuerpo es el cerebro. Ya eso lo sabía Hipócrates y el famoso médico greco-latino Galeno. Así que esta parte no hay ni siquiera que explicarla porque ya eso está totalmente y científicamente demostrado. O sea que la psicología, por lo tanto, puede ser definida cuando tú integras la parte neuro con la psicología como una disciplina que tiene que ver con las funciones cerebrales, el sistema nervioso y el cerebro, que se aplica a las conductas de las personas. O sea, el arte de permitir y contar historias, nosotros lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. O sea que hay que tener en cuenta esta información para poder apoderarnos de esta información. Y si te das cuenta aquí, vamos a empezar a definir la primera parte de cómo se manifiesta la teurgia o la magia en nosotros. Dice, problema mente-cerebro. La teurgia es una antigua disciplina espiritual centrada en la unión con lo divino a través de prácticas, rituales, oraciones, talismanes, rezos y mística. El término proviene del griego teurgia, que significa obra divina o acto de Dios. O sea, realmente, como nace la filosofía, nace con una especie de concepto de observación muy generalizado. Y tenemos que decir que realmente Platón fundamenta lo que nosotros hoy conocemos como lo que es el pensamiento occidental,
¿Qué significa esto del pensamiento occidental? Significa que los occidentales hemos crecido con 3 principios básicos. El primero es el derecho romano, o sea, a nosotros se nos incluyó en nuestro ADN, vamos a decirlo así, por generación, el derecho romano, el cristianismo y la filosofía griega. Entonces de ahí parte lo que nosotros conocemos como la ciencia. La ciencia no tiene una connotación si es de Oriente o si es de Occidente. La ciencia hay que verla como algo universal porque afecta sensiblemente a todos los sistemas establecidos en el mundo. Entonces, si se entiende esto bien, podríamos entonces enfrentar esta tesis que vamos a desarrollar, Problema Mente-Cerebro. Entonces, en este encuentro nos sumergimos en la creación de nuestra propia realidad, que ahí que viene el fenómeno más importante. O sea, realmente hay muchos científicos que dicen que no se puede estudiar la subjetividad de una manera objetiva. Y realmente sí y no. Pero eso ya lo vamos a explicar más adelante. O sea que cuando desarrollemos el tema, queremos que nos enfoquemos con lo que es, desarrollamos un sistema práctico para elevar el alma hacia su forma más pura y divina, manteniéndonos en un estado de vida superior. Si se entiende esto, bueno, pasamos a la próxima, Mariluz. Yo creo que vamos a ir un poquito rápido porque es un tema bastante profundo y a mí me gustaría tratarlo como tal. Entonces, el problema mente-cerebro constituye un desafío tanto para la filosofía como para la ciencia. Según David Hume, la conciencia es ilusoria. Bueno, si nosotros enfocamos que la conciencia es un producto del cerebro, realmente podríamos decirlo que sí, pero realmente la conciencia no es ningún subproducto del cerebro. Inclusive, el cerebro es un subproducto del sistema nervioso central que abarca el sistema periférico con sus 2 subsistemas que ya conocemos que controlan el metabolismo. El sistema central controla la médula espinal, el sistema nervioso empírico y todo lo que tiene que ver con los nervios, o sea, todo el sistema de nuestro cuerpo. Pero eso es medicina y no lo vamos a explicar ampliamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver en este asunto cuando David Hume habla de la conciencia que es ilusoria? Pone 4 actividades. Negar el problema. El asunto es que la ciencia no puede, por ninguna razón, negar los problemas, porque la ciencia tiene un método científico de crear hipótesis y demostrarla para crear las famosas leyes o axiomas que hoy conocemos a nivel científico. O sea, que negar el problema no significa solución. Afirmar que representa un problema insoluble. O sea, los que representan y lo que creen los misterionistas, que crean todos estos misterios, yo no tengo ningún problema en que haya misterio, pero los misterios en algún momento tenemos que resolverlo. Defender la posibilidad de una solución completa, ya que es difícil y complejo especificar la conciencia cuando no sabemos ni siquiera su origen. Defender la posibilidad de una solución en el futuro, yo creo que es lo más contundente. Por eso cuando nosotros hablamos, muchas veces creamos ideas, opiniones y argumentos. Los argumentos son un poquito más valiosos que las opiniones porque los argumentos tienen evidencias y hechos que marcan una dirección de que la ciencia puede entender lo que está pasando. Las opiniones no son más que ideas que yo propongo al universo o propongo por un simple sentido de observación, pero por lo general, como su nombre lo indica, son generalizaciones que no determinan en lo absoluto ningún problema, ninguna solución. Seguimos, Marilu, a la parte número 2. Entonces aquí vamos a entrar en el dualismo. Descartes, René Descartes. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Yo creo que independientemente de que esta es una parte, creo que uno de los científicos, el más interesante, o sea, uno de los científicos racionalistas, totalmente apegado al monismo, porque este señor, aunque se sostenía que era dualista, era más materialista o mecanicista, porque ellos ven la materia de un punto de vista diferente a como la vemos nosotros. Entonces, Descartes era una persona bastante interesante porque él fue el primero que dijo de res extensa, que significa que la materia es extensa y no incluyó la parte que era, vamos a decir, temporal, sino que él dijo que la materia es extensa
diciendo que el alma es un asunto totalmente aparte y que no lo podía tratar porque habían unas leyes y algo que él no lo entendía. Por lo tanto, se concentró en explicar lo que era la materia. Pero si queremos decir, la materia es prácticamente uno de los elementos más sofisticados que hoy existe a nivel del mundo. O sea, todavía ni siquiera sabemos lo que es la materia en sí. Hay gente que dice la materia es energía condensada. Pues bueno, ¿y cuáles son las leyes que la dirigen? Sabemos que con una simple ecuación, la ley de la gravedad identificó cómo funciona el universo. Eso fue algo fabuloso y lo hizo ¿quién? Otro mecanicista llamado Galileo Galilei, a través y apoyado por las famosas leyes de Newton. Ahora, ¿qué es lo que dice el dualismo? Sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas. Sí y no. René Descartes, uno de los filósofos más influyentes en esta corriente, propuso que el cuerpo es material mientras que la mente o alma es inmaterial. Realmente el problema que estamos enfrentando es que hay muchas experiencias e inferencias que no influyen en nuestro propio entorno cultural y social. O sea, en ese procedimiento de nosotros entender el mundo, hay cosas que son subjetivas y hay cosas que son objetivas. El pensamiento no es tangible, pero se sabe que se piensa. Los sentimientos, como las emociones, no son tangibles, pero tú las sientes. Entonces, en esta parte yo creo que René Descartes es el filósofo más serio y más moralista que hubo, porque dijo claramente, no sé qué es lo que es el alma, y dejó eso para que se estudiara en las religiones. Según Descartes, la mente interactúa con el cerebro a través de la glándula pineal. Bueno, pues esto ya se desmiente porque realmente no es así. Pero son fundamentalmente diferentes en su naturaleza, según él. La mente es la sede de los pensamientos, emociones y la conciencia. Ahí tenemos que ponerle un apartado a la conciencia hasta que la podamos definir como tal, mientras que el cerebro es solo el mecanismo físico que responde a estímulos externos perceptivos. Bueno, todos nosotros sabemos que los estímulos que nosotros vemos a través de la vista, el tacto, el gusto y el oído, allá afuera provocan en nosotros sensaciones, perturbaciones e impulsos emocionales y sentimentales que arrastran nuestros comportamientos y nuestra conducta. Y eso ya lo sabemos de sobra, que ese es prácticamente lo que es la creencia de la aceptación. El cerebro emplea las creencias para categorizar y evaluar al instante toda la información y obtener conclusión y actuar en consecuencia. A esto se le llaman los atajos mentales, heurísticos, porque el cerebro es adicto a los patrones mentales. Y esto que es adicto a reconocer los patrones mentales, porque en esencia son las leyes que rigen la naturaleza. Miren, gracias le tenemos que dar a Dios que la mente en combinación con el cerebro pueden discriminar la cantidad de estímulo que nosotros recibimos y apelar a los heurísticos, que son esos atajos mentales, para poder tomar decisiones correctas y rápidas. Porque cuando tú estudias, los patrones mentales son esquemas de pensamientos estructurados que se repiten a lo largo del tiempo. Podemos decir que se trata de un modo de pensar que se establece en un determinado momento y que a veces se recurre con mucha posterioridad. O sea, lo hacemos constantemente en multitudes de ocasiones. Entonces, Descartes lo dejemos ahí porque lo vamos a ver al final de esta exposición, explicando con un poquito más de profundidad, pienso, luego existo. Entonces, pasamos a la segunda. Entonces, el materialismo monismo, el monismo de famoso Spinoza, el materialismo o monismo físico argumenta que la mente es una consecuencia de la actividad cerebral, y es lo contrario. Pero ustedes tienen que entender que estos filósofos eran gente altamente en aquella época entendido en el conocimiento que existía. Es muy fácil yo ahora decir este se equivocó, aquel no, porque yo no estoy en el mismo tiempo que ellos existieron. Pero la información de que la materia no es algo prácticamente tan negativo como lo vemos. Mucha gente dice la materia es negativo, pero yo quiero que ustedes sepan que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los 4 componentes que forman la materia. Y cuando se unen covalentemente, produce la parte tangible y física que tú ves, porque el H2O, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es lo que es el H2O?
El Agua. agua. El agua. ¿Qué es lo que es el carbono, el dióxido de carbono, CO2? ¿Qué es lo que es el metano? Son gases invisibles que cuando se unen con otros gases forman lo que nosotros conocemos como la materia. La materia, señores, uno de los elementos de la conciencia, muy importante porque realmente crea un diseño único y específico. ¿De acuerdo? Así que el materialismo o monismo físico argumenta que la mente es una consecuencia de la actividad cerebral, que ya no es así. Todo lo que consideramos como procesos mentales, porque la mente es como algo plural, pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones y también parte inconsciente y parte consciente. Son simplemente resultado de interacciones físicas y químicas en el cerebro. Desde esta perspectiva, los avances en la neurociencia, que es una ciencia que relativamente es joven, permite entender mejor los estados mentales al estudiar la actividad cerebral. Ya, por ejemplo, miren, yo tengo aquí algunos aparatitos, como por ejemplo, este que ustedes ven aquí. No sé si se ve, mi querida. Bueno, sí, este es más que todo un Brain Miniers Body Scan. ¿Qué es lo que hace esto? Esto más o menos es como una especie de tomografía computarizada de emisión de fotones individualizado, pero este es muy pequeño para poder medir las imágenes que se presentan. Y esto es algo totalmente invasivo, o sea, que no genera ningún tipo de daño cuando lo podemos utilizar en el cerebro. Igual pasa con este, que se llama el Muse, que mide las ondas cerebrales del cuerpo. Además, como este que mide la coherencia, prácticamente la coherencia y la variabilidad cardíaca. O sea, que ya existe realmente a través de la neurociencia forma de medir de una forma no invasiva lo que está sucediendo a nivel de la neuroimagen en nuestro cerebro. Por ejemplo, un MRI, ¿qué es lo que es? Es una resonancia magnética donde ya se usan muchos microtubos, se le ponen electrodos en la cabeza para medir las diversas actividades. Se sabe, por ejemplo, que cuando el área de Broca o de Wernicke se está afectada, usted puede perder la forma de producir el habla y también de poder hablar. Yo se lo digo porque mi madre, por ejemplo, murió de un oligodendroglioma, que cuando la operaron por segunda vez perdió el habla porque le afectaron el área de Broca. O sea, entonces tú me dices a mí que para que se manifieste la conciencia como el inconsciente, se necesita un medio, un lenguaje. Entonces, algo tiene que ver con la parte neurobiológica del cerebro que permite eso. Vamos a la segunda parte, Mariluz. ¿Qué permite eso para que nosotros lo podamos hacer? Otro que era también materialismo, Demócrito, habla del atomismo, o sea, cómo se crea el átomo. Y yo quiero que ustedes sepan que estamos hablando de personas de 2000, 1500 y 3000 años atrás, que el cerebro de estas personas prácticamente era brillante, porque, o sea, tú crear ideas sobre esto era algo, un fenómeno bastante interesante. O sea, Demócrito, junto con su maestro Leucipo, fue uno de los fundadores del atomismo. El atomismo, según esta escuela de pensamiento, todo en el universo, incluida la mente humana, está compuesta de átomos y vacío. Bueno, hay un vacío iluminador, porque el vacío ahora mismo está lleno de quarks, que ya se sabe que no son ni los electrones, ni los protones, ni los neutrones, que son las partículas más pequeñas dentro del átomo. Ahora son quarks, que hay dos que van hacia abajo y uno que va hacia arriba. Todavía, y eso ya se estudia en la mecánica o física cuántica. Pero para Demócrito, en aquella época, la mente no es una entidad inmaterial, sino una estructura física. Ahí viene el conflicto, por eso que el problema todavía sigue sin resolver. Demócrito creía que tanto el alma como el pensamiento se estaban formados por átomos finos y móviles que se distribuían por todo el cuerpo, pero especialmente en el cerebro. El pensamiento y la percepción eran el resultado de la interacción entre esos dos átomos y el mundo externo. Esto tiene mucho sentido, porque las neuronas tienen una membrana celular y la membrana celular realmente que cubre la piel de la célula es la que lleva la información tanto externa como interna de lo que está sucediendo en el cuerpo a cada una de las neuronas. Ya se sabe que tenemos más de 86,000 millones de neuronas y cada una de esas neuronas produce más de 1000 sinapsis
o sea, de comunicación entre ellas. Tú te imaginas la cantidad de comunicación que tenemos. Y ya se sabe realmente de que la teoría de la evolución aplicada por Carlos Darwin, que realmente trató de buscar ese intersector común entre el hombre y el chimpancé, ya se demuestra que realmente nosotros no somos, ni tampoco derivamos de los chimpancés, pero estos chimpancés son primos hermanos de nosotros, para que ustedes sepan. Si tú buscas el hombre australopiteco eferentes, que es el primer hombre que aparece después el Cromañón, el Neandertal y así sucesivamente, tenía una neocorteza, o sea, la corteza prefrontal era más pequeña que la que tenemos ahora en el Homo sapiens. ¿Qué significa esto? Significa que hay una evolución, no solamente biológica, también hay una evolución que afecta y convergen en nuestro cerebro tres tipos de evolución: una evolución cultural, una evolución biológica y, por supuesto, una evolución de esos componentes subjetivos, subyacentes, que estamos tratando de demostrar a través de esta tesis, que se llama conciencia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos, Mariluz. Entonces, Epicuro fue el que dijo que el placer era lo más importante, pero independientemente de que él dijo esto, Epicuro era un tipo brillante. Era también monista. Monista es cuando ellos se enfocan en un solo elemento, la materia, y olvidan el espíritu. Los dualistas son los que incluyen la materia y el espíritu. En este caso, tratamos de traer al espíritu porque ustedes saben que Platón fue el primero que habló de que el alma es inmortal. Aristóteles lo racionaliza esta información y crea el concepto. Está bien, si el alma es inmortal, necesita un cuerpo para poder presentar ese diseño que traemos todos, porque no todos tenemos el mismo diseño y los mismos dones. A esto se le llama en inglés the gift of ignorance, o sea, el don de la ignorancia, porque muchas veces hay que dar esa oportunidad. Cuando usted habla en forma absolutista, realmente usted se está equivocado automáticamente. En filosofía, el absolutismo no existe. Yo no puedo decir, por ejemplo, la conciencia es esto y punto. No, no funciona así. Porque del momento que yo lo haga, automáticamente la filosofía va a encontrar cuáles son las causas que provocan que esa conciencia se manifieste. Por eso que el origen de la conciencia, algunos dicen el campo cuántico. Bueno, ¿por cuáles son las leyes que dirigen el campo cuántico? Y cómo se utiliza la energía del campo cuántico y la pasamos a la tercera dimensión. Es muy fácil hablar, pero dilucidar las cosas es diferente. Vamos entendiendo cómo vamos aprendiendo. Así que Epicuro también fue un materialista que adoptó la visión atomista de Demócrito. Pero en su filosofía, el alma y la mente son igualmente materiales y están formadas por átomos. Lo que sí se sabe es que realmente hay una integración con la sincronización de las frecuencias que el cerebro puede emitir de una manera natural, como la frecuencia delta, teta, alfa, beta y gamma. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos con más profundidad sobre esto. Así, Epicuro creía que el alma estaba compuesta por átomos, ya lo hemos dicho. Según Epicuro, cuando morimos, los átomos del alma se dispersan, lo que implica que no hay vida después de la muerte. Y esto ya crea una grave complicación con las evidencias que ya se tiene a través de los diferentes psicoterapeutas que nacen, que incluso del hipnotismo y todo lo que conocemos de lo que hoy conocemos como lo que es realmente la psicología moderna. Así que vamos a la próxima, Mariluz, por favor. Entonces, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con la espiritualidad, crecimiento espiritual. O sea, vamos ahí entendiendo. El crecimiento espiritual implica expandir la conciencia y elevar la vibración para alcanzar niveles más altos de comprensión y realización. Pero primero hay un conflicto aquí. Si para yo crecer espiritualmente tengo que expandir la conciencia y yo no sé el origen de la conciencia, ¿cómo yo puedo elevar a una vibración X, Z o Y? Entonces, ¿cuál es la vibración que acompaña a la conciencia para que esos niveles de comprensión y de realización se manifiesten? A través de la meditación, la visualización intensa y otras prácticas espirituales, uno puede profundizar en su conexión con el universo y descubrir su propósito de vida. Despierta tu verdadero ser, como el crecimiento espiritual
y al mismo tiempo entramos en esa metafísica. Perfecto, entonces vamos a hacer ahora, yo quiero que vamos, para ir entrando en materia, quiero que hagamos lo siguiente, quiero que cerremos todos los ojitos ahora. Me den esta oportunidad para hacer lo que se llama un simple ejercicio que nos va a conectar con esta realidad de nosotros. Yo quiero que cerremos los ojos porque cuando tú cierras los ojos, la parte visual automáticamente te tiene que entrar dentro de ti y de esta forma necesitamos acelerar el proceso de concentración. Cierra los ojos, respira de la siguiente forma, inhala todo lo que puedas y exhala despacio. Inhala nuevamente y exhala despacio. Vuelve a inhalar nuevamente y exhala despacio. Ahora quiero que vayas a tu corazón y te hagas una pregunta. ¿Por qué yo estoy vivo? Y respira nuevamente. Inhala profundamente y exhala. Al preguntarte por qué yo estoy vivo, ¿qué viene a tu mente? El arte, la familia, la casa, el trabajo, las finanzas, lo que tú tienes en tu cabeza. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuáles son esos desafíos que vienen a ti? Busca un desafío en este momento. Puede ser, por ejemplo, pedir perdón cuando sé que he hecho algo mal. Respíralo esto. Y mira si esto te conecta contigo, si hay necesidad de pedir perdón. Otro elemento sería mostrar respeto por algo o por alguien. Respíralo. Estas son formas de afrontar los desafíos. Si estoy nervioso o nerviosa, hacer una pausa antes de seguir. Cuando uno está nervioso, ansioso, pues uno hace esa pausa. Ser sincero con respecto a mis sentimientos, si siempre digo lo que pienso o no. Respira nuevamente. Explicar por qué me siento frustrado y no puedo explicarlo. Y cómo puedo convertir desacuerdos en discusiones. Respira profundo y analiza esto. Y quiero que en estos precisos momentos tú te des la oportunidad de ver con certeza qué es lo que está pasando en tu interior. ¿Dónde están esos proyectos que tú has secuestrado con tu propia mente? Piensa que quieres cambiar dentro de las siguientes áreas. Mi trabajo, mi casa, mi familia, mi salud, mi finanza, mis relaciones. Respira nuevamente. Y exhala despacio y regresa a tiempo presente. Me gustaría que ahora abran los ojos y que alguien me dijera un simple ejercicio que hace que nos conectemos inmediatamente con nosotros y cómo la mente manda tanta información de repente. ¿Quién dice yo? Bueno. La respiración, por ejemplo, nos conecta. Sí, la respiración nos conecta. ¿Qué otra cosa? La imaginación, la concentración, el enfoque. La concentración, el enfoque. Ustedes ven que una cosa tan simple nos pone a nosotros a pensar de que no todo es materia. Hay algo dentro de mí. Hay un yo
que podría ser un semidios, que eso lo pensaba Sócrates y también lo escribió Platón cuando decía que el ser humano tenía un homúnculo, que es como un hombrecito dentro de nosotros que nos dice cómo jugar las leyes de la vida, ¿no? Así que este simple ejercicio nos ayuda a conectar. Ahora yo quiero explicarle claramente lo que nosotros pensamos a nivel científico. O sea, el científico no tiene que buscar la explicación más simple. Ustedes saben que se ha dicho mucho que la naturaleza busca la simplicidad para poder expresar su forma de manifestación. Pero lo importante es que el científico lo que debe buscar es una explicación verdadera. Si es simple, mucho mejor, pero si no es simple, no importa, porque debe buscar una explicación verdadera, que es muy importante para todos nosotros. Entonces, el dualismo y el monismo son dos formas de ver la parte filosófica que nosotros hemos venido acariciando desde mucho tiempo, pero hay una parte que es la neurobiología que podría dar la explicación a través de un modelo cuántico para explicar la conciencia, aunque en escala diferente. Realmente hay una opinión muy importante de unos de los científicos norteamericanos que hablan de los microtúbulos, que habla de los microtúbulos que podría ser la forma de la de coherencia cuántica, que es la forma de cómo se podría decir que la conciencia existe. Pero el problema de esto es que hay organismos como la babosa, por ejemplo, que son muy simples, unicelulares, o como la amina, que son poco desarrollados y no tienen conciencia. O sea que ahí hay un problema mayúsculo que hay que interpretar. Ahora, otra de las cosas que yo creo que para explicar la conciencia tendremos que movernos desde las áreas cerebrales, desde las áreas mentales a la neurobiología, la epigenética y la neuroplasticidad. Y les voy a explicar por qué yo creo esto. Cuando tú haces la resonancia magnética o haces la neuroimagen, que puede ver las imágenes, tú puedes ver incluso emociones, sentimientos en manifestación en diferentes áreas de tu cerebro, porque la resonancia magnética se entienden las neuronas que van desde un lugar a otro, se van comunicando entre sí, van creando patrones para poder relacionarse con una y otra cosa. El problema es que este científico que habla de los microtúbulos y la de coherencia cuántica, habla también de que el cerebro y la mente es como el hardware y el software. Pero el problema es que el cerebro no es ningún software. Es una neología muy interesante, lógico, basada en cómo aprendemos o cómo aprenden las máquinas a nivel de la inteligencia artificial, pero el problema con esta tesis es que el cerebro no es un ordenador. Y hay una excepción especial, que es la neuroplasticidad. El cerebro es plástico y puede aprender no solamente en la edad infantil o adolescente, sino puede aprender toda la vida. Entrando en la parte neurobiológica, es interesante reforzar las dos tesis que hablamos inicialmente, el problema cerebro-mente y el origen de la conciencia. Y también que el origen de la vida hay que decir que hay que explicarlo de una forma que todos podamos entenderlo desde la conciencia a nivel biológico, porque la conciencia podría ser esa forma de manifestar no solamente la espiritualidad, sino también todo lo que nosotros hoy conocemos. Entonces, a través de la psicología energética, que es un campo que combina la investigación y las técnicas psicológicas convencionales con conceptos verdaderamente metafísicos que involucran la espiritualidad humana y los campos de energía que se encuentran en todo el cuerpo humano. Esto se refiere a un enfoque de la psicología que considera la manipulación de los procesos energéticos en nuestro cuerpo como un medio para hacerle frente a los problemas que estamos tratando de resolver, mente, cerebro. Ahora, Albert Einstein dijo, la emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar los seres humanos es la sensación de lo místico, de esas experiencias extrasensoriales. Pero el problema de esas experiencias extrasensoriales es que nada más la puedo percibir yo. Es parte de mi realidad, no es parte de la realidad del todo o de todo ese grupo de personas.
Y ya sabemos que cuando se interrumpe, por ejemplo, el área de Broca o el área de Wernicke, la corteza de la asociación del lóbulo frontal que está relacionada con esta área, se produce el habla y también la comprensión del habla. Entonces, cuando hay personas que han sido afectadas en esta área, entonces la conciencia se queda sin medio de comunicación, que sería el lenguaje que nosotros hoy conocemos. Es por eso que se sabe muy bien que la ínsula que funciona en la región más importante del cerebro y que se encuentra implicada en múltiples funciones, que parece tener una gran relación con las emociones básicas como el amor, la tristeza, el odio, el enfado y la felicidad. Pero lo interesante de esto es que se encarga del conocimiento interpretativo, la autoconciencia. O sea, lo interesante de esto es que a través de la historia nos hemos dado cuenta de que el ser humano tiene la capacidad de pensar conscientemente. Y esto no tiene que ver con los animales. Yo sé que hay animales que pueden tener algún tipo de protocognición. Ya lo ha dicho el gran biólogo Maturama, el chileno cuando dijo que sí, que hay animales que pueden pensar, pero muy limitadamente. Pero el ser humano tiene la capacidad de pensar conscientemente. Y esto es parte de que se autoconoce a sí mismo. Y esto, señores, es algo brillante. Yo creo que es lo más brillante que el ser humano pueda conocer a través de su historia. O sea que cuando tú interpretas esto, estamos interpretando uno de los principales problemas, que es entender realmente por qué la ciencia no ha descubierto el problema cerebro-mente y el origen de la conciencia. Entonces, creo que es la explicación neurológica que tenemos que buscar. Y hago un matiz previo para explicar esto. ¿Por qué hago un matiz previo, una inserción que biológicamente el origen de la conciencia? Para buscar biológicamente el origen de la conciencia. ¿Por qué yo digo esto? Las estructuras que estuvieron en la conciencia, eso significa que ya hemos agotado el misterio del ser humano de explicar el origen de algo, no agota la comprensión de ese algo. Por ejemplo, si yo encuentro el origen de la conciencia, no significa que la conciencia dejó de existir de una manera infinita, sino que puedo seguir siendo más creativo. O sea, el hecho de que yo comprenda algo no agota la infinitud de ese algo. Ok, porque sobre todo no agota sus propias posibilidades. O sea, la creatividad a nivel del ser humano, comprender cómo funciona y se origina la conciencia. Y esto no es reducir la creatividad humana. Al contrario, la creatividad humana tiene un rango potencialmente infinito. No creo que sea totalmente infinito, pero es un rango ampliamente grande. Estamos modelados constantemente por la cultura, la sociedad, el entorno y las experiencias. Pero si me parece a mí algo legítimo, creo que la ciencia intente de averiguar cómo funciona la conciencia materialmente. Yo creo que uno de los pioneros en esto fue el famoso Sir Francis Crick. Él propuso que la conciencia está correlacionada con la emisión de ciertas bandas. Miren, escuchen esto que les voy a decir, porque aquí entramos ahora en un tema bastante complejo y bastante profundo, pero lo voy a tratar de sintetizar de una manera lo más rápido posible y de una manera concreta para que podamos entenderlo. Imagínense ustedes lo siguiente. Este gran pionero, Sir Francis Crick, él propuso que la conciencia está correlacionada con la emisión de ciertas bandas que hay en el cerebro, o sea, como descarga de la neocorteza neuronal o de neuronas corticales de las bandas de frecuencia gamma sobre 40 Hz. Ustedes saben que la frecuencia gamma la experimentan muy pocos seres humanos. Inclusive el hombre más feliz del planeta Tierra, Matthew Ricard, experimenta casi siempre frecuencia gamma. Por eso se reconoce como el hombre más feliz de la planeta Tierra. Pero este señor, Mr. Sir Francis Crick, observó que cuando teníamos acceso a la conciencia, curiosamente, había una descarga en la zona de frecuencia gamma. Pero aquí aparece aquí en esta franja. Pero aquí hay un problema. Y es que se ha descubierto que en personas anestesiadas con pérdida total de la conciencia, en esos sujetos que le ponen anestesia por algún tipo de cirugía, también hay una emisión de frecuencia gamma, no entonces
se concluye que esto no es exclusivo prácticamente de la conciencia o de la inconsciente, es de ambos. Pero él abrió una tesis supremamente loable. ¿Por qué yo digo eso? Todos los estudiosos de la conciencia desde el punto de vista de la neurobiología, a mí me parece que es enormemente compatible con el punto de vista de la filosofía, tanto dualista como monista. La filosofía no creo que vaya a poder aportar nuevas verdades al conocimiento sobre el cerebro humano. Tendrá que aportarlo ahora mismo la neurociencia, la biología, la epigenética y la neuroplasticidad. Y yo no digo esto por decirlo. Ya hay evidencia además de que nosotros podemos entender esto con mayor capacidad. O sea, hay un poder para plantearse nuevas preguntas y de forzar a la neurociencia para encontrar respuesta. Esto lo hace muy bien la filosofía, que en esencia permite el progreso de las ciencias positivas. Realmente la espiritualidad es la base donde se fundamenta la ciencia. La mayoría de la ciencia nace de la espiritualidad. Gregorio Mendel, un fraile católico, crea las leyes de la genética. Y si seguimos mencionando, la mayoría eran religiosos, frailes, monjes, etcétera, etcétera. Le estoy diciendo que estamos enfocando este problema de mente-cerebro desde el punto de vista occidental, porque los orientales no tienen el mismo concepto sobre el yo que tenemos nosotros. Para ellos el yo no existe, es pura ilusión y ha sido una creación meramente del ser humano, fruto de sus propias programaciones, que ya yo le he hablado esto en otras conferencias. Entonces, ¿qué es lo más hermoso del progreso de la propia neurociencia? Digamos que en términos generales, la filosofía debe preguntar y la neurociencia debe responder, pero hay que darle a la neurociencia un tiempo, porque la neurociencia no tiene ni 15 años. Incluso hace 100 años atrás, que el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, recibe el premio Nobel del 1906 porque hizo un mapa de las dendritas y de los azones, pero no se tenía la más mínima información de lo que hoy se conoce en el mundo del cerebro. O sea, vamos a simplificar esto. Los estudiosos del tema coinciden en que la conciencia tiene una serie de características que se tienen que explicar de alguna manera. Tiene, por ejemplo, un sistema de supervisión, la conciencia humana, cómo se organiza con el cerebro humano, o sea, un sistema de jerarquizado basado como el cerebro funciona, o sea, que el sistema jerárquico de la conciencia hay niveles de complejidad y hay niveles de supervisión. ¿Por qué? Porque hay unos niveles que operan desde dos sistemas. Un sistema que se llama un sistema serial. Usted ha visto los sistemas serial que van en serie de uno en una secuencia donde yo discrimino los elementos y me centro en uno de esos elementos. Podría ser la atención plena. Y luego creamos otro sistema de procesamiento paralelo por varios circuitos al mismo tiempo que pueden procesar otras informaciones, y este es el inconsciente porque son automáticos. Tú no puedes determinar cómo respira. Tú puedes o subir la respiración o bajarla. Tú puedes prácticamente mover el ritmo cardíaco para que se acelere, la variabilidad cardíaca, pero no puede dejar de respirar, no puede dejar de latir el corazón, porque cuando eso sucede, ¿qué pasa? Muere. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Se puede decir que la conciencia y el inconsciente, suelen decir que la conciencia y el inconsciente no operan separadamente, tienen que operar paralelamente, porque el inconsciente es un sistema paralelo y la conciencia es un sistema serial. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, que el cerebro es un adicto a ver los patrones. Cuando tú ves algo, hay lo que se llama un grupo de neuronas que está viendo el ángulo, otro grupo de neuronas que están buscando la inclinación de lo que tú estás viendo, otro grupo de neuronas están viendo la intensidad con que tú ves, otro grupo de neuronas está viendo el color, pero tú no recibes la visión totalmente distorsionada, tú recibes unificada. Entonces, esa que unifica y que integra es lo que yo le llamo la conciencia. Vamos entendiendo por ahí. Entonces, ¿qué resulta con esto? Si el cerebro va muy bien from the bottom to the top, o sea, de abajo hacia arriba, pero también la conciencia en el nivel jerárquico va de arriba hacia abajo a las zonas inferiores para ayudar a que ese proceso sea un poquito más
armonioso y sincronizado. Así como es arriba, la famosa ley de correspondencia también es abajo. Esto significa que necesitamos ambas partes, el consciente y el inconsciente, y la conciencia funciona por el sistema de reentrada. Yo sé que para muchos esto suena un poco difícil, pero es fácil. El sistema de reentrada es el sistema donde continuamente estamos retroalimentando y percibiendo un bucle de feedback entre la forma en que nosotros, creo que hay un micrófono abierto, por favor, entre el bucle de feedback entre la información recibida y la información que sale de dentro hacia afuera y como de afuera hacia adentro. Y esto explica prácticamente el experimento concreto de que hace más o menos una década, se pensaba que era casi imposible estudiar objetivamente la subjetividad humana, porque quizás no existe ese concepto tan elevado de subjetividad como lo pensábamos nosotros, porque la conciencia se aparta del objeto y el sujeto es el que realmente representa todas las zonas que tienen que ver con nuestras programaciones, nuestras sensaciones, percepciones y emociones. Ustedes saben que las emociones van a existir, esté usted consciente o inconsciente, porque es el filtro para manifestar sus conductas. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esto que yo estoy diciendo tiene un sentido de propiedad, yo quiero que ustedes entiendan que se puede estudiar la subjetividad de una manera correcta, de una manera cuantitativa y de una manera cualitativa a nivel biológico o neurobiológico, con estímulos perceptibles e imperceptibles. Yo creo que ahí comenzamos a descubrir realmente el origen de la conciencia a través del efecto priming. El efecto priming en psicología es como cuando tú a una palabra la encapsula o la enmascara, por ejemplo, versus una palabra que no tiene este tipo de imágenes. Y así funciona el cerebro, porque el cerebro funciona de una manera automática en un 95%. Un 5% lo hace de una manera inconsciente, por esto es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo se procesa consciente y cómo se procesa un individuo inconscientemente? Luego, el famoso Brain Scan Image, que es como se hacen los neuroimágenes. Muchas veces estas investigaciones apuntan, por ejemplo, a que las fluctuaciones de esas frecuencias, que no son exclusivas de la conciencia, lo que dije al principio, de bandas en frecuencia gamma, creo que esta parte serial y la parte paralela son relativamente importantes para la neurobiología. Y yo creo que estamos a punto, en algún momento será, de encontrar el origen biológico, neurobiológico de la conciencia humana. Que para mí, y con esto voy a ir concluyendo, para mí, que es la sincronización de fases sincronizadas en la integración de regiones distintas y distantes en frecuencia gamma sobre 40 hercios. Lo vuelvo a repetir porque yo sé que esto suena un poquito de muy física cuántica. Fundamentalmente, para mí hay dos tipos de regiones donde la conciencia se manifiesta. Neuronas encargadas de la percepción de información externo-perceptiva, ya sabemos los sentidos, de asimilar información. Pero hay otras regiones asociativas, que son las que tenemos en la corteza prefrontal, que están en un sitio específico y que hacen posible la integración y la asociación de esa sincronización. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Dónde está la conciencia? Tiene mucha razón Descartes cuando decía la materia es res extensa y no dijo res extensa extemporari. ¿Por qué no lo digo así? Porque solamente res extensa, la materia es la cosa extensa, no la cosa temporal. Entonces el tiempo es lo que define la conciencia. O sea, la integración en un instante dado de segundos infinitesimales crea una sincronización que integra esos dos campos, un campo de percepción y un campo asociativo. Cuando esa integración se da, ahí está la conciencia. Pero la conciencia no es un sujeto que existe como tal, es una integración que armoniza en frecuencia gamma todo el conocimiento y todo lo que tú posees. No es como ese hombrecito que está dentro de ti que te dice lo que tiene que hacer, aunque si fuera un hombrecito, entonces sería un yo que se habla a sí mismo,
podríamos decir eso para definir altamente la conciencia. O sea, que el cerebro ya tiene integrado el mecanismo de bottom up, o sea, de abajo arriba y de arriba hacia abajo. ¿Por qué yo digo esto que es así? Le voy a explicar por qué yo digo esto. Porque realmente, como es arriba es abajo, donde hay jerarquía que la tiene, el cerebro trabaja muy bien en la división del trabajo. Ya se sabe, no todas las neuronas hacen lo mismo, pero se integran para producir la sincronización de esas famosas carreteras electromagnéticas que tenemos, que producen nuestro comportamiento, que producen nuestros patrones, que producen nuestras programaciones. Entonces, para ir concluyendo, el cerebro crea las informaciones de abajo hacia arriba. El sistema visual, por ejemplo, los niveles superiores de la jerarquía, que en este caso tiene que ver con la mente, con la conciencia, devuelve la información a los niveles inferiores, que es un sistema de retroalimentación. O sea, es el yo que se habla a sí mismo. Esa es la conciencia desde el punto de vista neurobiológico. O sea, porque tú no ves el ángulo, la inclinación, la intensidad y el color. Cuando tú ves algo, tú lo ves unificado, pero hay grupos de neuronas que están dividiendo el trabajo para que tú lo veas así. Y a eso en psicología se le llama el intérprete, que es el que hace la historia, la narra para que tú veas una imagen compacta y unificada. Oigan la palabra clave, unificación. Por eso ustedes se dan cuenta que los maestros hablan tanto de la unidad. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es delucidarlo para poder entenderlo en la magnitud como yo creo que se debe entender. Entonces, cuando yo lo recibo unificado, es una división del trabajo real que hacen las neuronas. Verdaderamente esto es algo sublime, porque tú te imaginas que hay una neurona que ve los ángulos, hay otra neurona que ve la inclinación de esa imagen, otra que busca la intensidad, si es claro, si es oscuro, y otra que le dan el color. Y el cerebro, a través de su sistema, lo organiza, lo sincroniza, lo integra y lo asocia, y te lo manifiesta como un elemento sólido o unificado. Esto es un prodigio, y esto para mí es el origen de la conciencia a nivel neurobiológico. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos un yo que nos hablamos a sí mismo. O sea, la toma de decisiones de una manera motora. Estamos hablando de una frontera del conocimiento. O sea, todavía no se sabe esto a ciencia cierta. Estamos haciendo una hipótesis, la estamos tratando de llevar a la palestra. Porque es muy fácil decir, eso es un misterio, yo no lo entiendo y nada deja de existir. O sea, los misterionistas, que son aquellas personas que todo lo convierten en misterio y no tratan de buscar la razón, no podrían entender este sistema que estamos hablando. Entonces, concluyendo esta parte para dar acceso a las preguntas y respuestas y entrar en un diálogo un poquito más profundo para explicar tantas cosas que hemos hablado, yo creo que aquí lo más interesante es, el cerebro recibe la información de abajo hacia arriba. La conciencia, a través de integrar una información, como asociarla, de arriba hacia abajo, devuelve la información a las zonas inferiores para que ésta creen la imagen que tú quieres ver de una manera unitaria o total. O sea, esto lo que genera es una verdadera obra maestra de división del trabajo verdadero. O sea, que cuando tú vas a tomar decisiones, ya tú tienes algo integrado. Entonces, esto para mí es la conciencia en su término neurobiológico. Mucha gente dice, oh, Francisco, pero ¿no sería más fácil decir que la conciencia es el yo que se habla a ti mismo? Sí, pero eso no te explica cómo lo hace. ¿De acuerdo? Porque muchas veces nosotros, tanto los filósofos como los espiritualistas modernos, lo que queremos simplificar la cosa. La conciencia es el darse cuenta de las cosas, pero ¿cómo se hace ese darse cuenta? Es a través de esas fluctuaciones, de esas frecuencias que no son exclusivas de la conciencia, también la inconsciencia la posee, que son características neurobiológicas de la conciencia humana. O sea, la sincronización de fases armonizadamente, sincronizadamente en secuencia gamma sobre 40 hercios, esa integración en sí es la conciencia. O sea, no es un objeto, no es un espacio, no es un lugar, no es un órgano, es la información integrada en sí forma en la manera de cómo se manifiesta la conciencia. Esto es lo que se tiene más cerca ahora de cómo funciona la conciencia. O sea, neuronas encargadas de percepción de información externo-perceptiva.
externo-perceptiva, que son nuestros sentidos sensoriales, de asimilar la información, y otras regiones asociativas, que son las que tenemos en la corteza prefrontal. En este lugar se unen ambas y producen un hombrecillo, por decirlo de alguna manera, que integra y asocia esa información, la sincroniza y crea realmente lo que nosotros conocemos como la imagen perfecta, unida, o la manifestación de la materia, que eso es lo que es el campo cuántico. Yo creo que esto es más o menos una idea de cómo se va integrando. Yo sé que aquí hay muchas informaciones y son para reflexionarla, y vamos a hacer un ejercicio en unos minutitos, pero quise abrir la sala porque yo sé que seguir hablando de estas informaciones podría traer muchas interrogantes, y yo estoy aquí para contestar esas interrogantes. La idea es lo siguiente: la conciencia, en su origen neurobiológico, lo aclaro, es la fluctuación de ondas gamma resonando a 40 hercios que integran información y la sincronizan. Y cuando se pasa eso que se forma, que puede ser una imagen, que puede ser una energía, que puede ser un homúnculo, como decía un gran maestro, homúnculo, que es un hombrecillo llamado semidios dentro de ti, que te dice por dónde ir y qué no hacer y qué hacer. Porque cuando el yo te habla a ti mismo, eso podría ser parte de la conciencia. Pero la conciencia tiene muchas características que realmente no podríamos decir que tiene un asiento en el cerebro, pero sí hace funcionar el cerebro y la mente para que actúen en su beneficio. Bueno, abro la sala, Mariluz. ¿Alguna pregunta? Vamos a entrar en materia. Javier quiere una pregunta. A ver, Javi. Mire, muy buenas noches, otra vez en nombre de Dios. Bueno, yo tengo varias preguntas y unos comentarios, pero vamos a empezar ahí. Le quiero ahí poner una reflexión. Ve por los comentarios primero y después por la reflexión. ¿Qué te parece? Está bien. Bueno, le voy a hacer ahí, bueno, unos comentarios. Eso es lo que usted estaba comentando antes de cómo el cerebro y la conciencia humana se ha evolucionado con la comparación al machine learning. Entonces, la manera de que cómo la computadora hacen y se evolucionan es muy interesante. Y hasta que esa es efectivamente porque tanto se ha el miedo de la inteligencia artificial taking over, del hecho que efectivamente el cerebro humano, siguiendo la historia del Australopithecus, de Lucy, del Homo de Neanderthal, del Homo sapiens sapiens, hasta lo que conocemos nosotros hoy, efectivamente la evolución ha sido una evolución gradual. Y una evolución que efectivamente cuando vemos en el hombre moderno, ya no voy a decir se ha parado, pero se ha minimalizado. Mientras que lo que está pasando ahora mismo con l'IA es que efectivamente es un crecimiento exponencial. Entonces eso es lo que era la amenaza del IA. Entonces es un concepto muy interesante en la relación de cómo el ser humano se va a aportar con el advento de la nueva tecnología y de esa nueva era que nos va efectivamente a afectar todo de una manera u otra. Más es una reflexión que mira, te tengo que decir algo ahí para decirte. Hasta ahora, el concepto que yo he explicado de la asociación combinado con la sincronización del conocimiento, en esencia no se aplica a la inteligencia artificial, porque aunque la inteligencia artificial no tenga la corteza prefrontal, porque ella no aprende igual que el ser humano. Hay un filtro que tiene el ser humano que se llaman los filtros de las emociones y los filtros de los sentimientos. Y es ahí donde realmente tenemos que ponerle a esta conferencia, porque se llama la conferencia Magia, Ciencia y Espiritualidad 2025. ¿Por qué yo le puse así? Porque la inteligencia artificial podría superar no solamente la mano de obra del ser humano, podría superar inclusive niveles y medios de trabajo cognitivos.
para el ser humano. Como aprenden las máquinas es una cosa impresionante. Y el 90% de la población humana no está listo para poder enfrentar la cantidad de desarrollo que ha habido en el sistema de lo que es la nanotecnología, el genoma humano, la neurociencia, la epigenética y la neuroplasticidad autodirigida, por lo cual hoy en día nosotros sabemos que podemos cambiar hábitos, que podemos cambiar conductas, comportamiento y todo lo demás. Vamos con tu reflexión, Javier. Sí, eso es una reflexión que quiero sobreponerle por lo que concierne la conciencia en lo que fue la filosofía. Hemos hablado efectivamente de lo que es Descartes, René Descartes, je pense donc je suis, cogito ergo sum. Entonces hemos analizado también, bueno, el de Epicuro también es otro comentario bastante interesante, la concepción, aunque de cómo él habla del placer. Es hedoné en griego. Y entonces también él analiza cómo el placer está en las pequeñas cosas. No sé si han escuchado ese decir. Entonces, efectivamente, la origen de ese dicho, donde Epicuro, entonces su filosofía se ha transformado y evolucionado en lo que efectivamente él pone en las pequeñas cosas un pedacito de conciencia y las eleva a una dimensión más Superior. exactamente. O Y es sea, un concepto lo que hizo, exacto, agrego ahí, lo que hizo Epicuro era de crear pequeños placeres dentro de la microconciencia, porque ahora mismo hay un discurso sobre la conciencia y la conciencia con ese, donde se quiere decir que la conciencia es más bien algo biológico y que la conciencia con ese tiene que ver con aspectos y propiedades espirituales. Pero oye bien, el concepto conciencia no tiene un problema en la epistología, tiene un problema en la interpretación y el origen que nosotros le damos a la conciencia como tal, porque cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es el origen de la vida? Tendríamos que ir de la evolución, la teoría de la evolución, que es muy buena, o la famosa teoría de cuerdas a nivel de la física, que integra realmente todo lo que tiene que ver el concepto energético, pero eso está prácticamente ahora mismo en desarrollo, porque estamos hablando de la frontera del conocimiento. Nadie puede decir qué es la conciencia en sí. Tenemos ideas. Una cosa es tener la idea de una manera general y otra cosa es poder explicarlo o delucidarlo de una manera concreta que podría afectar sensiblemente todos los patrones que nosotros conocemos sobre el método científico y sobre todo sobre el método de cómo pensamos nosotros los occidentales. Adelante, Javier. Sí, y ya después le dejo hablar a todo el mundo una reflexión que le quiero poner y quiero saber su punto de vista. Es un filósofo que efectivamente está un poco más adelante de los demás que hemos analizado. Estamos hablando, bueno, de Plato, hemos hablado de Plato, entonces estamos de la antigua Grecia hasta Descartes, entonces estamos en 1500, 1600 más o menos. Ese es un filósofo que efectivamente llega un poco después, en el 1700, pero que efectivamente yo creo que tenga una filosofía que pueda ser interesante en la concepción de hoy. Quiero saber su punto de vista desde el punto de vista de la conciencia. Su nombre es Hobbes, es un francés, y su filosofía básicamente se rodea en una frase latín que es Homo hominis lupus. Básicamente, si la vamos a traducir, lo que él habla es la guerra de todos contra a todos, efectivamente, y lo que él habla es que básicamente el hombre, la conciencia del hombre no es desarrollada, o sea, la conciencia del hombre se origina en sus instintos primordiales, es decir, el hombre no tiene capacidad de empatía, o aun si la tiene, eso es lo que es ficción, porque efectivamente al final de todo, cuando llegue el día, el momento de que el hombre tiene que actuar sin poder pensar y efectivamente tap in the consciousness, lo que va a hacer es agraparse y to grab their primordial instincts. Entonces la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo ve ese tipo de filosofía en la conciencia? Mira, te voy a explicar cómo la veo yo. Primero, debo corregir porque
arqueólogo Griffin, un antropólogo arqueólogo de apellido Griffin, australiano, demuestra que la condición humana no es meramente instintiva, también es una condición de protección, también es una condición contemplativa y amorosa, porque si tú te das cuenta, los chimpancés, que son nuestros primos hermanos, realmente protegen las crías, los leones, y la mayoría de los animales protegen sus crías de los depredadores. Y esto ya es una investigación bastante profunda. Yo creo que sí, realmente el ser humano común y corriente, si no desarrolla un aspecto espiritual en su vida y maneja ese aspecto espiritual con la conciencia, integrando la parte que es más unida dentro de él, esa unidad dentro de nosotros, es ahí donde nosotros podemos ascender a ser homo sapiens o homos luminicus, como creo que es el término que se está tratando de vender ahora de esos seres humanos que son un poquito más elevados a nivel de sentimientos, de compasión o emociones elevadas, como se llama. Yo creo que la condición humana es también filantrópica, es también amorosa, es también de protección, no solamente instintiva. Yo creo que es muy radical y es una tesis muy generalizada decirlo de esa forma. Yo creo que habrá algo de verdad en lo que él dice, pero también tenemos que ponerle la parte que te estoy diciendo, que es una parte hospitalaria que se ha manifestado a través de toda la historia. Inclusive, para que tengas una idea, lo más importante que tiene el ser humano es que él tiene la autoconciencia, o sea, es el ser que piensa y sabe que piensa, ¿comprende? Entonces tiene la capacidad de cuestionarse las cosas que está haciendo. Y por eso, solamente por esa autoconciencia que reside en la ínsula, que la ínsula no es más que todo este asunto del conocimiento interpretativo que lo hemos visto en la autoconciencia de nosotros, y es una parte del cerebro muy importante, poco conocida porque está en una parte o en una zona bastante, por decirlo así, bastante profunda y se conoce muy poco, pero en esencia es importante conocer de qué se trata la ínsula, que tiene que ver muchísimo con todos los procesos interpretativos que tienen que ver con el conocimiento o la autoconciencia. O sea, cuando tú hablas que la ínsula tiene que ver con las emociones básicas del ser humano, como lo que es el amor, la tristeza, el odio, el enfado, la ira y también la felicidad. Además se encarga del conocimiento interpretativo, o sea, de ese autoanálisis como un papel importante que juega en la regulación del cuerpo para crear lo que se llama la homeostasis, o sea, de cómo poner las cosas juntas, que lleva una implicación fundamental esta parte, pero la ínsula, como está ubicada en la profundidad del surco lateral de la fisura que separa, por ejemplo, el lóbulo parietal y el frontal del lóbulo temporal, tiene unas connotaciones estupendas para desarrollar eso que nosotros conocemos como la autoconciencia. Y esto te estoy diciendo que ahora que la cosa comienza a tener sentido, yo lo que sí te puedo decir es que la filosofía como teoría que aún le falta la experiencia, lo que sí saben hacer es cuestionar muy bien. Los filósofos saben hacer buenas preguntas y el trabajo de los neurocientíficos es contestar esas preguntas. Bueno, seguimos con la sala abierta. Esa reflexión de Javier la seguiremos haciendo. Muy buena, Javier. Gracias por ello. Saludos y buenas noches. Buenas noches, Capa Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado. ¿Cómo podemos decir iluminado también por estas explicaciones tan certeras, tan científicas, no encuentro ni palabras de cómo definir esta extraordinaria exposición que acabas de hacer. De verdad que me ha dado mucho gusto y creo que todo este gran material que expones da como pie para hacer un seminario. Así que yo espero que pueda venir un seminario sobre esto porque es muy lindo escuchar las teorías y los conceptos filosóficos e históricos de los grandes pensadores. Pero si esto no se lleva a la práctica, pues uno no se da cuenta realmente de la gran capacidad que tenemos nosotros los seres humanos. Así que te invito a que podamos realizar o que tú puedas realizar
mejor dicho, una especie de seminario en la cual nos pueda llevar a nosotros precisamente a ese despertar que tanto se habla pero que poco se practica, porque muchas veces es muy fácil decir las cosas, pero cuando realmente la practicas y la vives, entonces realmente estás viviendo lo que predicas. Así que de verdad que te felicito enormemente por esa tremenda exposición, y eso creo que lo podemos encontrar en un maravilloso libro que estoy leyendo y que estoy practicando de una manera u otra, que se llama Creconové, Es Modelo el más Monk. reciente, Greco Nové. Así que Un yo camino de invito, liberación y de transformación feliz desde el yo corazón al cuerpo. invito a las personas a que se acerquen a ti de una u otra manera para que puedan precisamente alimentarse y ampliar físicamente a través de las letras de ese maravilloso libro que es Creconové con su sistema modelo monje. Así que yo invito a las personas que si quieren ampliar más este conocimiento y tener un conocimiento vivo y práctico, que se dirijan a conseguir ese maravilloso libro que ya yo tengo. Gracias. Gracias por eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Porque quiero hacer una pequeña práctica, solamente serán 5 minutos, mi querida Valentina, para dar conclusión a este tema, que yo creo que es un tema que deberíamos hablarlo con más frecuencia. Yo sé que hay algunas personas que van a reflexionar esta noche esto que yo he hablado, y creo que si grabaron la conferencia la van a enviar para que puedan volver a analizar la profundidad a nivel de lo que es la neurociencia y la neurobiología, eh, utilizando el concepto de la epigenética como esa ciencia que enciende y apaga los genes para de alguna forma dirigirnos. Yo siempre he creído que el entorno tiene que ver con un 75% de nuestro crecimiento y de nuestro cambio, comparado a un 25% del código genético. O sea que las cosas ya se están dadas y creo que vamos a encontrar realmente el origen de la conciencia tarde o temprano. Yo sé que esto es un pensamiento muy positivo antropológicamente hablando, pero yo pienso así y yo creo que el futuro de la humanidad va a ser un futuro brillante, independientemente de todo el caos que estamos viviendo. Creo que para el 2020-25 se esperan grandes transformaciones. Ya, por ejemplo, el sistema fiduciario que hoy conocemos, que es el famoso fiat currency, o sea, el sistema monetario que hoy conocemos, para el 2025 va a estar prácticamente reemplazado por un sistema digital altamente, alguna parte descentralizada, otra parte centralizada todavía por los bancos centralistas o bancos centrales del mundo. Esto realmente hace que convergen en el cerebro de nosotros informaciones que aún nosotros no conocemos. Por eso yo digo que la teoría de la evolución sigue siendo una teoría que hay que encontrarla dentro de un contexto triple. Hay una evolución cultural, hay una evolución biológica y hay una evolución social. Y esas evoluciones todas juntas tienen que ir de la mano para tú poder decir que la teoría de la evolución tiene algún sentido. Carlos Darwin no estuvo tan lejos de la realidad, independientemente de que decía que nosotros éramos descendientes directos del mono, pero sí somos parientes, de seguro que somos parientes. Así que con esto yo lo voy a dejar, si no hay más preguntas, yo voy a hacer una pregunta. Quiere una pregunta, Circa tiene la mano levantada. Bueno, sí, ¿cómo está, querido? Yo lo que digo, Dios mío, mira, me han llamado como otra gente y yo le tumbo la llamada. Cuando tú das conferencia, eso es como comer. Y como dijo que no me recuerdo este señor, hazte una conferencia, mira, no importa. Es que yo tengo los ojos como dos platos, porque es tanta cosa y qué bueno que lo van a grabar. Mira, yo te felicito. Oye, los cerebros no se pueden clonar, porque el tuyo debía de clonarse para que dure bastante y podamos seguir aprendiendo. Mira, excelente, que Dios te me siga bendiciendo muchísimo y por favor, que esto se grabe porque yo quiero. Y ese libro que él habló, mira, déjame saber dónde lo consigo. Mira, tú sabes como cuando tú te quedas así con los ojos como dos platos. Así estoy Yo yo. lo tengo ese Gracias. libro. Lo tiene Está Fernando. a la venta. Hay Así que que leerlo y luego estudiarlo. si quiere puedo decir mi número a aquellas personas que quieran conseguir ese maravilloso libro, porque es un libro realmente práctico Gracias. y es el compendio de 2 libros muy interesantes.
Muchísimas Sí. gracias, muchachote. El libro está la guía didáctica de cómo se hace el sistema modelo monje y está el libro en sí, que es el marco teórico. Bueno, pues yo le agradezco mucho a Circa, pero ahora vamos a hacer una pequeña, si tienen papel y lápiz, yo le voy a grabar esta. Mariluz, vamos a poner la frecuencia de solfegio. Es una frecuencia que sirve para estimular frecuencia gamma. Recuerden que la frecuencia gamma es de 40 hercios hasta 100 hercios y las oscilaciones van muy rápidas, o sea que tú puedes elevar el nivel de tu variabilidad cardíaca para de alguna manera u otra poder definitivamente despertar eso que se llama conciencia, ese elemento tan misterioso que aún sigue siendo parte de la frontera del conocimiento, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel científico y a nivel, por supuesto, a nivel social. Así que vamos a seguir insistiendo. Mariluz, vamos a ponerla ahí. Todos vamos a cerrar nuestros ojitos. Son 5 minutos para que nos podamos concentrar en este momento de reflexión sobre nuestra conciencia. Y todos nosotros vamos a tener algo de hoy que llevarnos sobre la conciencia. Así que cerramos todos nuestros ojos. Por favor, confiamos en nuestros ojitos. Hacemos una respiración profunda, lo más profunda que usted pueda. No se oye bien, Mariluz. Tenemos que poner la parte del audio. Deja ver si yo logro ponerlo desde aquí. Si no, un segundito y perdonen esa interrupción. Don't forget to text. Yeah, I will text you. It's very nice. They prefer better because you got the solo and now this you got like a cover. I don't know if you can be there before. Where? In the 17th. Yeah, but they do now you got a cover Quieren el micrófono, por favor. around the solo. Dígame si se escucha Mariluz. ¿Se escucha el mío? Sí. Ok, pues vamos ahora a cerrar todos nuestros ojitos. Y vamos a hacer una respiración lo más profunda que usted pueda. Inhalamos al conteo del 1 al 3, inhalamos. Del 3 al 6, exhalamos. Por favor, los micrófonos, cerrarlos, gracias. 1, 2, 3. Exhalamos con 4, 5, 6. Seguimos concentrados en esta música frecuencia MSIN de 45 hercios. Respiramos nuevamente 1, 2, 3. Exhalamos 4, 5, 6. Inhalamos nuevamente 1, 2, 3. Exhalamos con 4, 5, 6. Ahora quiero que te centre única y exclusivamente en tu corazón y escuche esta frecuencia. Escúchala con profundidad. Y yo voy a ir mencionando algunas palabras. Cada vez que yo mencione una palabra, tú dejas expresar lo que sientas. ¿Qué viene a tu corazón? Tú escucha esa palabra. ¿Qué viene a tu corazón cuando tú escuchas esa palabra? Y después quiero que identifique 3 cosas que te voy a decir.
Por favor, los micrófonos cerrarlos todos. Gracias. Bien, seguimos concentrados en esa frecuencia. La primera palabra de hoy es piensa en positivo. ¿Qué sientes? Trae ahora lo que sientes cuando yo digo esa palabra. El lenguaje es muy poderoso cuando se eleva en frecuencia gamma. ¿Qué sientes al escuchar piensa en positivo? Y trata de atrapar ese sentimiento y recordarlo. Segunda palabra, haz ejercicio diariamente. ¿Qué siente? Haz ejercicio diariamente. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Atrapa ese sentimiento. Tercera palabra, come sano. Tercera palabra, come sano. ¿Qué te está mandando a decir tu cuerpo? ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Qué siente tu cuerpo? Número 4. Bebe 2 litros de agua. Bebe 2 litros de agua. ¿Qué sientes cuando escuches esa palabra? 5. Mantente fuerte y enfrenta los desafíos. 5. Mantente fuerte y enfrenta los desafíos. Escucha esa frecuencia de Hemisync. 6. Preocúpate menos. Número 6. Preocúpate menos. Mantén la respiración lo más profunda posible. 7. Baila más. 7. Baila más y ríe a carcajadas. 7. Baila más y ríe a carcajadas. 8. Atrévete a querer más y mejor. 8. Atrévete a querer más y mejor. Y dejamos esto con 9, que es sé feliz. 9. Sé feliz. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al escuchar estas 9 palabras? Sigue escuchando esta frecuencia sagrada. Reflexiona, ¿dónde está tu conciencia ahora? La conciencia funciona es en el tiempo. Y la conciencia es un sistema serial de uno en atención plena.
Si pone atención plena en este momento presente, ahí está la conciencia. Siéntela, búscala. Momento presente, atención plena. Quiero que dure 2 minutos concentrado en esta frecuencia sin perder tu estado de ser, sin perder la atención y sin salirte de tu cuerpo y sin irte a ningún lugar, estar presente aquí y ahora por 2 minutos, que comenzamos ahora. Ahora al conteo del 1 al 3, regresamos a tiempo presente. 1, 2 y 3. Regresamos a tiempo presente y decimos gracias, Namaste, por esta oportunidad. Y en Dios somos más que vencedores. Gracias por escuchar y gracias por estar ahí. Perdónenme que me extendí unos 5 minutos más. Disculpe. Gracias, fue maravilloso todo. Y recordándole que para mantener esa conciencia bien elevada tenemos los cursos de Reiki 1, 2 y 3, maestría Reiki, ya que Tarde de Sanación y el departamento de sanación Reiki holístico pues está siempre a la disposición para todos aquellos que quieran pues hacer esos cursos maravillosos que todas las personas debemos de tener. Así que un abrazo fuerte a Francisco. Yo sé que hay demasiadas preguntas y que no se pudieron contestar. Un último comentario, si me permiten, por favor, y disculpe, yo sé que te al final, pero... Corto, porque ya estamos tarde. Ya sí, lo entiendo. Algunas personas preguntaron sobre cómo conseguir el libro, y si van a la mensajería de este chat, van a ver la página en donde pueden conseguir el libro, que Francisco acaba de ponerlo, así que antes de salir todos, aquellas personas que estén interesadas en conseguir el libro, pues que vayan a la mensajería, al messenger de este chat, y pueden ver la página de Kekonovet para que puedan conseguirlo. Es simplemente ese comentario que quería hacer. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches y un aplauso, aunque sea, miren, a nuestro expositor de esta noche con esta conferencia magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buena conferencia.